Esperanza Mendoza y Guzmán siempre se había considerado una mujer sensata, viuda discreta, recatada hasta el aburrimiento, incapaz de causar un escándalo, aunque su vida dependiese de ello. Así que, naturalmente, cuando abrió los ojos aquella mañana de enero y descubrió que estaba semidesnuda en una cama que no era la suya, con un hombre igualmente semidesnudo roncando suavemente a su lado, hizo lo único lógico que podía hacer. Gritó, no un grito elegante, de esos que las damas practican para los dramas del teatro. No, fue un grito primitivo, visceral, del tipo que hace que los perros del vecindario aúllen en solidaridad y que las palomas huyan despavoridas de los tejados sevillanos. El hombre a su lado despertó de golpe, incorporándose como resorte, y en el proceso se enredó con las sábanas, perdió el equilibrio y cayó de la cama con un estrépito que hizo temblar los candelabros. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? Bramó desde el suelo, asomando la cabeza por el borde del colchón con el cabello revuelto, los ojos desorbitados y un dolor de cabeza que, a juzgar por su expresión, rivalizaba con el asedio de Troya. Diego de Herrera y Mendoza, duque de Herrera, segundo hijo convertido en heredero, el hombre más irritante, arrogante y enloquecedoramente apuesto de toda Sevilla. Y por lo que Esperanza podía deducir del anillo que brillaba en su propio dedo anular, el sello de la familia Herrera, el mismo que su difunto esposo Carlos había llevado hasta el día de su muerte, su flamante marido, el anillo del hermano muerto en el dedo de la cuñada viva. Si esto no era una señal del apocalipsis, poco le faltaba. No, dijo ella, señalando el anillo como si fuese una tarántula. No. Diego trepó de vuelta a la cama con la gracia de un potro recién nacido. Se sentó, parpadeó 3 veces seguidas y bajó la mirada hacia la mano de Esperanza, después a su propio torso desnudo, después a ella, con su cabello castaño revuelto sobre los hombros, la piel de porcelana visible donde el camisón, su camisón que olía a sándalo y a hombre, se había deslizado de un hombro de forma que no debería resultar tan perturbadora en medio de semejante catástrofe. Dios misericordioso, exhaló la voz destruida por lo que claramente habían sido litros de Jerez. Fragmentos de la noche anterior comenzaron a regresar en destellos caóticos. El baile de fin de año, el Jerez, demasiado Jerez. Esperanza en aquel vestido de luto negro que la hacía parecer una diosa vengativa. Más Jerez. Un cura, la biblioteca del duque de Osuna, los votos. Dime que no hicimos lo que creo que hicimos, suplicó él. Casarnos borrachos después de una fiesta. Porque sí, Diego, creo que eso es exactamente lo que hicimos. Se miraron fijamente durante 3 largos segundos. Después, como si alguien hubiese abierto las compuertas de una presa, los recuerdos comenzaron a precipitarse. El baile, murmuró Esperanza, la voz temblorosa. El Jerez, añadió Diego. Estabas discutiendo con el marqués de Cádiz. Tú estabas bailando con ese petimetre del conde de Valencia. Me defendiste cuando dijo que las viudas jóvenes eran todas unas cazafortunas. Los ojos de Esperanza se encontraron con los suyos, algo peligroso brillando en ellos. Rompiste su vaso en la mano. Diego miró su palma vendada, vagos recuerdos de sangre y de los dedos suaves de ella curando la herida. Después me arrastraste a la biblioteca del duque. Tú me arrastraste, protestó ella, el rubor subiendo por su cuello de una forma que no debería ser tan adorable. Dijiste que necesitabas hablar conmigo en privado, porque estabas llorando. No estaba llorando, tenía algo en el ojo. Jerez, probablemente, murmuró él. Los dos teníamos mucho Jerez en muchos lugares. Esperanza se cubrió el rostro con las manos. Después apareció el padre Sebastián, borracho como una cuba, recordó Diego, murmurando algo sobre el sacramento del matrimonio y la gracia divina. Le dijiste que queríamos casarnos. Me retaste a hacerlo. Diego se defendió. Dijiste, y cito textualmente, si tantas ganas tienes de arruinar mi reputación, al menos cásate conmigo primero. Era sarcasmo, pues el padre Sebastián no entendió la ironía. Se miraron fijamente, la absurdidad de la situación cayendo sobre ellos como un manto de plomo o de seda. Diego no estaba seguro porque incluso en medio del desastre, despeinada y furiosa, Esperanza era la criatura más hermosa que había visto jamás. Tenemos que arreglar esto,
dijo ella finalmente acomodándose mejor la sábana. Una anulación. Diremos que estábamos borrachos, que no había intención real ¿De consumar?, interrumpió Diego, arqueando una ceja significativamente. El rubor de Esperanza se intensificó hasta igualar el rojo de las cortinas. No lo hicimos, ¿verdad? Diego hizo un inventario rápido de su cuerpo y sus sensaciones. No lo creo, aunque debo admitir que hay lagunas en mi memoria. Lagunas del tamaño del Guadalquivir, murmuró ella. La puerta de la alcoba se abrió de golpe sin previo aviso. Buenos días, tortolitos. Doña Catalina de Herrera, duquesa viuda y madre de Diego, entró portando una bandeja con chocolate caliente y bollos, completamente imperturbable por encontrar a su hijo desnudo, salvo por una almohada, y a su nuera otra vez, envuelta en sábanas y con expresión homicida. Catalina era una mujer que llevaba sus años como un uniforme de guerra, cabello plateado recogido en un moño impecable, espalda recta como mástil de navío, y una sonrisa que sugería que sabía exactamente lo que habías hecho anoche, y lo encontraba todo tremendamente divertido. «Madre», gritó Diego, «por el amor de todos los santos, aprende a llamar. Querido, perdisteis el derecho a la privacidad cuando decidisteis consumar vuestro matrimonio en el pasillo mientras intentabais llegar a la alcoba. La mitad de los invitados tiene versiones muy coloridas de los acontecimientos. Esperanza emitió un sonido que era mitad gemido de horror, mitad grito estrangulado. ¿El pasillo? Catalina dejó la bandeja sobre el tocador de caoba, sus ojos brillando con diversión mal disimulada. Oh, sí, bastante apasionado, debo decir. Diego, le rasgaste el vestido. Tuve que enviar a Remedios a casa de la modista para conseguir otro. ¿Le rasgué? Diego miró a Esperanza, cuyas mejillas ahora rivalizaban con el color de los tomates del huerto. Con los dientes, aparentemente, añadió Catalina con alegría sospechosa. Muy dramático, muy propio de novela gótica. Quedé impresionada. Por favor, que la tierra me trague, murmuró Esperanza, hundiendo el rostro en las manos. Madre, sal de aquí, ordenó Diego intentando mantener algo de autoridad mientras sostenía una almohada bordada contra sus partes íntimas. Por supuesto, hijo mío, pero primero, Catalina sacó un pequeño daguerrotipo del bolsillo de su falda. ¡Sonreíd! ¡Madre! Pero ya era demasiado tarde. El flash de magnesio capturó el momento en toda su gloria vergonzosa. Diego despeinado y desnudo, Esperanza envuelta en sábanas con expresión de absoluto pánico, ambos en la cama matrimonial. Para el álbum familiar, declaró Catalina guardando el daguerrotipo con satisfacción. Ah, y Diego, tu mayordomo lleva toda la mañana recibiendo tarjetas de felicitación. Al parecer, vuestro matrimonio es la comidilla de toda Sevilla. Hizo una pausa teatral en el umbral. También han llegado 3 retadores furiosos por las cosas que dijiste anoche sobre sus hermanas. Quizás quieras revisar eso después de vestirte. La puerta se cerró, dejándolos en un silencio aturdido. Esperanza fue la primera en reaccionar. Necesito ropa, y un baño, y posiblemente un convento en los Pirineos donde nadie me conozca. Se levantó, aún envuelta en la sábana como una toga romana, y comenzó a dirigirse hacia el biombo del rincón. Diego la agarró de la muñeca, deteniéndola. Esperanza, necesitamos hablar de esto. Ella se giró, y por un momento, vio vulnerabilidad pura en aquellos ojos que tanto amaba. Entonces, como siempre hacía, levantó sus defensas. ¿Hablar de qué? De cómo acabamos de arruinar nuestras vidas de la forma más espectacular posible. De cómo estabas tan ebrio que creíste buena idea casarte con la viuda de tu hermano. Las palabras lo golpearon como balas de mosquete. Diego soltó su muñeca como si se hubiese quemado. ¿Eso es lo que piensas? ¿Qué fue solo el Jerez hablando? ¿Qué más podría ser, Diego? Nos detestamos mutuamente. ¿Nos detestamos? Él soltó una risa amarga, olvidando completamente la almohada mientras daba un paso hacia ella. ¿Así llamas a lo que hay entre nosotros? Esperanza desvió los ojos. De él, de su desnudez gloriosa, de la verdad en sus palabras. No sé a qué te refieres. Mentirosa, dijo suavemente, peligrosamente, acercándose más. Sabes exactamente a qué me refiero. A lo que ha habido siempre. Desde aquella tarde en el jardín de naranjos, cuando tenías 16 años y yo 22. No, lo interrumpió ella, la voz quebrándose. No hagamos esto. ¿Por qué no?
Porque Carlos está muerto, Esperanza. Ha estado muerto 2 años, y antes de morir, te hizo miserable. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. No sabes de qué hablas. Sé más de lo que crees. Diego estaba ahora lo suficientemente cerca para tocarla, pero mantuvo los puños apretados a los costados. Sé que te casaste con él porque yo huí como un cobarde a Madrid. Sé que llorabas por las noches cuando pensabas que nadie te escuchaba. Y sé que cuando me miras, ves todo lo que podríamos haber sido si yo hubiese tenido el coraje de quedarme. Una lágrima rodó por la mejilla de Esperanza. Diego, pero quizás tengas razón, dijo él retrocediendo abruptamente, el dolor crudo en su voz. Quizás todo fue un error inducido por el Jerez, en cuyo caso deberíamos proceder con la anulación lo antes posible. Esperanza abrió la boca, cerró la boca y finalmente asintió. Sí, eso sería lo más prudente. Excelente. Consultaré con nuestro abogado esta misma tarde. Diego se dirigió al armario, sacando ropa con movimientos bruscos. Mientras tanto, sugiero que mantengamos las apariencias. No tiene sentido alimentar más el escándalo. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Se vistieron en un silencio tenso, cada uno estudiando cuidadosamente la pared opuesta. Pero cuando Diego pasó junto a ella para salir de la alcoba, sus dedos se rozaron accidentalmente, y ambos sintieron la descarga eléctrica que siempre había existido entre ellos. Sus ojos se encontraron por un instante interminable. Diego, Esperanza, quería decirte... Hablaron simultáneamente, se detuvieron simultáneamente. Tú primero, ofreció él. Esperanza tragó saliva. Solo, gracias, por defenderme anoche con el marqués. Fue caballeroso. Algo oscuro y peligroso brilló en los ojos de Diego. Cualquiera que te insulte tendrá que responder ante mí, matrimonio o no. Y con eso salió de la habitación, dejando a Esperanza con el corazón acelerado y la terrible certeza de que 6 meses compartiendo techo con Diego de Herrera iba a ser la prueba más difícil de su vida. O quizás, susurró una voz traicionera en su mente mientras tocaba el anillo en su dedo, la oportunidad que siempre había deseado en secreto. El salón de desayunos del Palacete Herrera era una maravilla de azulejos sevillanos y luz matutina, pero Diego apenas lo notaba mientras fingía leer el Correo de Andalucía con intensidad, que habría sido más apropiada para documentos de Estado. En realidad, sus ojos seguían el mismo renglón una y otra vez sin comprenderlo, demasiado consciente de Esperanza sentada al otro extremo de la mesa. Ella había aparecido 20 minutos después que él, impecable en un vestido de muselina gris perla, que debería haberla hecho ver recatada, pero que, de alguna manera, solo realzaba las curvas que Diego había pasado años fingiendo no notar. Su cabello estaba recogido en un moño severo, ni un solo mechón fuera de lugar, la viva imagen de la viuda respetable, excepto por el ligero temblor en sus manos mientras servía el chocolate. ¿Más tostadas, Excelencia?, ofreció Remedios, la doncella, con una sonrisa que bordeaba la impertinencia. Diego gruñó algo que podría interpretarse como afirmativo o negativo, y Esperanza tosió delicadamente detrás de su taza. La tensión era tan densa que podría cortarse con un cuchillo de mantequilla. Así que, comenzó Catalina entrando al salón con el diario de avisos bajo el brazo y expresión demasiado alegre para ser inocente, veo que habéis sobrevivido a vuestra primera mañana como matrimonio. No estamos casados de verdad, dijeron Diego y Esperanza al unísono. Después se miraron con irritación por haber hablado simultáneamente. Oh, queridos, me temo que sí lo estáis. Bastante legalmente, de hecho. El padre Sebastián, a pesar de su afición al Jerez, mantuvo todos los protocolos. Ya verifiqué con el obispado. Catalina se sirvió chocolate con perfecta tranquilidad. Las amonestaciones fueron publicadas hace 3 semanas. Diego dejó caer el periódico. ¿Qué? Bueno, alguien las publicó en vuestro nombre. Bastante conveniente, ¿no os parece? Esperanza palideció. Eso no es posible. ¿Quién? No tengo la menor idea, mintió Catalina descaradamente. Pero el matrimonio es absolutamente válido. Diego y Esperanza intercambiaron miradas de horror. Entonces lo anularemos, declaró él. Por ebriedad, falta de consentimiento, consanguinidad. No sois consanguíneos, señaló Catalina.
y ambos firmasteis con letra bastante legible considerando vuestro estado. Tengo las copias si queréis verificar. Madre, ¿de qué lado estás? Del lado del sentido común, querido. Una anulación sería escandalosa. Reforzaría todos los rumores sobre Esperanza siendo una viuda cazafortunas y sobre ti siendo un libertino sin control. Me importa un bledo lo que piense la sociedad, gruñó Diego. Quizás a ti no, intervino Esperanza en voz baja, pero a mí sí. Ya pasé 2 años siendo el objeto de lástima de Sevilla. No soporto ser también su entretenimiento. Diego se giró hacia ella, algo ablandándose en su expresión. Esperanza. Un golpe enérgico en la puerta interrumpió lo que sea que iba a decir. El mayordomo Sebastián, no confundir con el padre Sebastián, aunque ambos compartían debilidad por el Jerez, entró con expresión apocalíptica. Excelencia, ¿hay visitas? ¿A esta hora? Diego consultó el reloj de bolsillo. Son apenas las 10. Sí, señor. 3 caballeros exigiendo satisfacción por los insultos de anoche. Dios misericordioso, murmuró Esperanza. Y también, Sebastián tragó saliva visiblemente. Está aquí la baronesa de Montilla con su hija Fernanda. Insisten en ser recibidas de inmediato. El rostro de Diego se oscureció. Diles que no estoy. Lo hice, señor. La baronesa dijo, y cito textualmente, que esperaría aunque fuese necesario acampar en el vestíbulo. Catalina sorbió su chocolate, claramente disfrutando del espectáculo. Fernanda es la rubia alta que te estuvo persiguiendo toda la temporada, ¿verdad? La que dijo aquellas cosas tan desagradables sobre Esperanza en el baile Osuna. Diego se puso de pie bruscamente. No voy a recibir a esa víbora. Oh, pero debes hacerlo, contradijo Catalina. Sería de mala educación no presentarle a tu flamante esposa. Una sonrisa lenta, peligrosa, se extendió por el rostro de Diego. Se giró hacia Esperanza. ¿Qué dices, querida? ¿Te sientes con ánimos de interpretar a la recién casada enamorada? Esperanza lo estudió con ojos entrecerrados. ¿Por qué tengo la sensación de que esto es una venganza? Porque me conoces demasiado bien. Diego, no voy a participar en tus juegos infantiles de... Dijo que eras una viuda cazafortunas sin vergüenza, que estaba rogando por mi atención. Interrumpió Diego, la voz baja y mortal, frente a media docena de personas. Los ojos de Esperanza brillaron peligrosamente. ¿Ah, sí? Y que cualquier hombre que te mirase 2 veces era un tonto con más dinero que cerebro. Esperanza se puso de pie con gracia letal, alisando su falda. Sebastián, haz pasar a la baronesa y su encantadora hija. Estaremos encantados de recibirlas. Diego sonrió. Fue el tipo de sonrisa que probablemente hacía que los enemigos de España consideraran rendirse. Sabía que había una razón por la que me casé contigo. Estabas borracho, le recordó ella, pero había humor en sus ojos. Detalles. 5 minutos después, Fernanda de Montilla y su madre entraban al salón como un galeón de guerra con todos los cañones preparados. Fernanda era, efectivamente, rubia y espectacular, el tipo de belleza que lanzaba 1000 poemas y causaba igual número de duelos. Hoy vestía un traje de paseo en verde esmeralda que realzaba sus ojos y su figura voluptuosa. Esperanza, a su lado en su sobrio gris, parecía un gorrión junto a un pavo real. Hasta que Diego se acercó a ella, deslizó el brazo posesivamente alrededor de su cintura y la besó en la sien con tal ternura que incluso Catalina suspiró. «Baronesa, señorita Montilla», saludó con perfecta cortesía, «permitidme presentaros a mi esposa, la duquesa de Herrera». El efecto fue instantáneo y gratificante. Fernanda palideció hasta igualar sus perlas. La baronesa abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. «¿Vuestra esposa?», logró articular Fernanda finalmente. «Desde anoche», confirmó Diego alegremente. «Aunque técnicamente, Esperanza ha sido parte de esta familia durante años. Simplemente decidimos hacer oficial lo que todos sabían que era inevitable». «¡Qué romántico!», chilló la baronesa, claramente buscando palabras, aunque bastante repentino. «Cuando uno encuentra el amor verdadero», intervino Esperanza con voz como miel envenenada, «sería una tontería esperar, ¿no creéis? Especialmente», añadió Diego, mirando directamente a Fernanda, «cuando algunos pretenden sembrar dudas sobre la reputación de la mujer que uno ama». Fernanda tuvo la decencia de ruborizarse. «Yo nunca diréis nada desagradable sobre mi esposa nuevamente», completó Diego,
la voz suave pero con acero debajo. ¿Verdad? Por supuesto que no, murmuró Fernanda. Excelente. Diego sonrió, pero no alcanzó sus ojos. Madre, no teníamos esa reunión con el administrador de las propiedades. Catalina captó la indirecta. Oh, sí, terriblemente urgente. Baronesa, señorita Montilla, ha sido un placer, pero me temo que debemos... Las despidieron con una eficiencia que bordeaba la grosería. En cuanto la puerta se cerró detrás de ellas, Esperanza se apartó del abrazo de Diego. Eso fue innecesario. Fue absolutamente necesario, contradijo él. Nadie insulta a mi esposa. No soy tu esposa de verdad. Durante los próximos 6 meses lo eres. Y eso significa que estás bajo mi protección. Esperanza lo estudió con expresión indescifrable. ¿6 meses? Es tiempo suficiente para calmar el escándalo, explicó Diego, forzando un tono casual. Después, si quieres, podemos proceder con una separación discreta. ¿Y si no quiero? El corazón de Diego dio un vuelco traicionero. ¿Qué? 6 meses bajo el mismo techo, fingiendo ser un matrimonio feliz. Esperanza se acercó lentamente, peligrosamente. ¿No crees que es jugar con fuego? Diego tragó saliva audiblemente. Estableceremos reglas. ¿Reglas? Dormitorios separados, sin contacto físico innecesario, como lo que acabas de hacer con la baronesa, señaló ella, ahora tan cerca, que él podía contar las motas doradas en sus ojos. Eso fue teatro. ¿Lo fue? Esperanza rozó su pechera con un dedo. Porque sentí tu corazón acelerarse. Esperanza. Su voz salió ronca. Establece todas las reglas que quieras, Diego, murmuró ella. Pero ambos sabemos que vas a romperlas. Y con eso, se giró y salió del salón, dejándolo paralizado y completamente consciente de 2 cosas. Primera, que 6 meses con Esperanza bajo su techo iba a matarlo. Y segunda, que ya no estaba seguro de querer sobrevivir si significaba perderla nuevamente. Detrás de él, Catalina sorbía su chocolate con satisfacción de gata con crema. Oh, esto va a ser mucho más entretenido de lo que pensaba. La biblioteca del Palacete Herrera era el refugio favorito de Diego desde la infancia. Entre volúmenes encuadernados en cuero y el aroma a papel envejecido, había pasado incontables horas escapando de las expectativas que pesaban sobre un segundo hijo. Ahora, irónico como solo el destino podía ser, esas expectativas lo habían alcanzado de todas formas. Las propiedades en Carmona necesitan un nuevo administrador, explicaba don Alfonso Ruiz, el abogado de la familia desde tiempos del difunto duque, y la finca de Córdoba requiere reparaciones urgentes en el sistema de riego. Diego fingía escuchar mientras firmaba documentos, pero sus ojos vagaban constantemente hacia la ventana que daba al jardín, donde Esperanza paseaba entre los naranjos con un libro bajo el brazo. El sol de la tarde doraba su perfil, y algo en su pecho se apretó dolorosamente. «Excelencia», la voz de don Alfonso lo trajo de vuelta. «Perdón, ¿decías?» El abogado carraspeó. Preguntaba sobre las disposiciones del ducado. Con vuestro matrimonio, la situación legal ha cambiado considerablemente. ¿En qué sentido? Bueno, la duquesa viuda, doña Esperanza, ya tenía derecho a una porción de las rentas del ducado por su matrimonio con el difunto duque. Ahora, como vuestra esposa, tiene derecho a... lo que sea que necesite, interrumpió Diego. No quiero que le falte nada. Don Alfonso parpadeó sorprendido. Eso es muy generoso, Excelencia, pero quizás deberíamos establecer términos más específicos. En caso de que el matrimonio no se disolverá, dijo Diego con más firmeza de la que pretendía. Pero dijisteis que era temporal. Cambié de opinión. La verdad era que no podía imaginar dejarla ir. No otra vez. No después de haberla perdido una vez ante Carlos, después de 2 años viéndola marchitarse bajo el peso del luto y las expectativas sociales. Si tenía 6 meses para convencerla de que esto podía ser real, iba a aprovechar cada maldito segundo. Muy bien, Excelencia. Entonces procederé con las disposiciones permanentes. Después de que don Alfonso se retiró con sus montañas de papeles, Diego salió al jardín. Esperanza estaba sentada en el banco de piedra bajo el naranjo más antiguo, tan absorta en su lectura que no lo escuchó acercarse. «¿Qué lees?», preguntó, y ella dio un respingo que casi le hizo caer el libro. «Diego, por Dios santo, vas a matarme de un susto». Él se sentó a su lado sin invitación,
estirando las piernas con familiaridad. ¿Es tan escandaloso que no puedes compartirlo? Esperanza cerró el libro rápidamente, pero no antes de que él viera el título: Orgullo y Prejuicio. La señorita Austen sonrió. ¿Buscando inspiración para nuestro matrimonio de conveniencia? Es un préstamo de tu madre, se defendió ella, el rubor traicionándola. Dice que todas las mejores historias de amor comienzan con antipatía mutua. No te tengo antipatía, tampoco amor, replicó ella, pero su voz vaciló. Diego se giró para mirarla directamente, tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos. ¿Estás segura de eso? Esperanza tragó saliva. Diego, no juegues conmigo. No es justo. ¿Quién dice que estoy jugando? El momento se extendió, cargado de tensión. Esperanza fue la primera en apartar la mirada. Tu madre dice que llegó una invitación del marqués de 2 hermanas. Un baile la próxima semana. No iremos. Tenemos que ir, contradijo ella. Sería extraño que no lo hiciéramos. La gente ya murmura suficiente. Diego gruñó. Sabía que tenía razón, pero la idea de exhibir a Esperanza ante la sociedad sevillana le provocaba un impulso primitivo de esconderla del mundo. Está bien, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Baila solo conmigo. Esperanza arqueó una ceja. Eso sería increíblemente grosero con los demás caballeros. Me importa un bledo la cortesía. Eres mi esposa, temporalmente. Durante 6 meses, soy el único hombre con quien bailarás. Su voz había descendido a ese timbre peligroso que la hacía estremecerse. ¿Entendido? Esperanza lo estudió con ojos entrecerrados. Eres imposiblemente territorial, solo con lo que es mío. No soy tuya. ¿No? Se inclinó más cerca. Llevas mi anillo, mi apellido. Duermes bajo mi techo, en un ala completamente diferente de la casa. Detalles, murmuró él, sus ojos cayendo a sus labios. El punto es que estás aquí, conmigo, como siempre debiste estar. Diego, su voz salió sin aliento. Un carraspeo escandalizado los interrumpió. La tía Ágata, hermana soltera del difunto duque y la moralista más estricta de 3 generaciones, los observaba desde el sendero con expresión de disgusto absoluto. En mis tiempos, anunció con voz que podría congelar el Guadalquivir en pleno agosto, las parejas casadas mantenían la decencia incluso en privado. Diego se echó hacia atrás con un suspiro. Tía Ágata, qué placer inesperado. No finjas estar contento de verme, muchacho. Vengo a hablar de este escándalo que habéis causado. No es un escándalo, es un matrimonio. Es una aberración. La tía Ágata se acomodó en el banco como un cuervo vengativo. Casarte con la viuda de tu hermano. ¿En qué estabas pensando? Estaba pensando que la amo, dijo Diego, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue absoluto. Esperanza lo miraba con ojos enormes. La tía Ágata parecía a punto de desmayarse, y Diego se dio cuenta de que no podía retractarse. No quería retractarse. La amo, repitió, más firme esta vez. Siempre la he amado, y si eso es escandaloso, que escandalizados estén todos. La tía Ágata abrió y cerró la boca como un pez. Finalmente logró articular. ¿Y qué dice ella de esto? Todos se giraron hacia Esperanza, que había palidecido hasta igualar su vestido gris. Yo necesito... Disculpadme. Se levantó abruptamente y prácticamente huyó hacia la casa, el libro olvidado en el banco. Diego hizo ademán de seguirla, pero la mano nudosa de la tía Ágata lo detuvo. Déjala procesar, muchacho tonto. Acabas de confesarle tu amor en medio de un jardín con tu tía como testigo. No es exactamente el romance que las mujeres sueñan. No sé cómo hacer esto, admitió Diego, pasándose las manos por el cabello. Con Carlos, todo era fácil para él. Decía las palabras correctas, hacía los gestos correctos. Carlos era un mentiroso encantador, interrumpió la tía Ágata con brutal honestidad. Tú eres un hombre honesto con el don de la torpeza emocional. ¿Sabes qué es mejor? ¿La honestidad? La honestidad, confirmó ella, levantándose con esfuerzo. Esa muchacha pasó 2 años atrapada en un matrimonio de falsedades. Dale verdad, Diego, aunque sea incómoda, aunque duela. Y con eso la anciana se fue, dejándolo solo con el libro olvidado y el peso de sus propias palabras resonando en el aire. Esa noche, Diego llamó a la puerta de la alcoba de Esperanza. Sabía que era impropio,
Sabía que cualquier criado que los viera alimentaría los rumores durante semanas, pero no le importó. Esperanza, por favor, necesitamos hablar. Silencio. Sé que estás ahí. Puedo ver la luz de las velas bajo la puerta. Más silencio. Muy bien. Entonces hablaré yo solo. Se apoyó contra la puerta, cerrando los ojos. ¿Recuerdas aquel verano? El verano antes de que Carlos regresara de su gran tour. Teníamos 16 y 22 años y pasábamos todas las tardes en el jardín de naranjos. Me leías poesía mientras yo fingía estudiar las cuentas de la finca. Creyó escuchar movimiento al otro lado de la puerta. Un día te quedaste dormida bajo el naranjo. Tenías pétalos blancos enredados en el cabello y la luz del atardecer te hacía brillar como algo divino. Supe en ese momento que estaba perdido, completamente, irrevocablemente perdido por ti. La puerta se abrió abruptamente. Esperanza estaba allí, vestida con un camisón de batista y bata, el cabello suelto sobre los hombros. ¿Por qué nunca dijiste nada? Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Por qué dejaste que me casara con él? Porque fui un cobarde, admitió Diego. Porque eras la pupila de mi padre. Dependías de nosotros. No quería aprovecharme. No quería que te sintieras obligada. ¿Y Carlos? Diego apretó la mandíbula. Carlos te vio primero. Carlos siempre tomaba lo que quería. Y yo me convencí de que podía olvidarte si me iba lo suficientemente lejos. ¿Funcionó? ¿Qué crees? Soltó una risa amarga. Pasé 2 años en Madrid intentando beber tu recuerdo hasta el olvido. Cortejé a media docena de damas. Me batí en duelos estúpidos. Cualquier cosa para no pensar en que estabas aquí con él, siendo su esposa. Nunca fui realmente su esposa, susurró Esperanza. No de la forma que importa. Diego la miró sorprendido. ¿Qué? Carlos era... Buscó palabras. Tenía problemas. Adicciones. Al juego principalmente, pero también a otras cosas. Al opio, en los últimos meses. Apenas me tocaba. Y cuando lo hacía, yo cerraba los ojos y fingía que eras tú. El mundo de Diego se inclinó en su eje. Esperanza. Así que no me hables de cobardía, continuó ella, la voz quebrándose. Porque yo fui la cobarde que se conformó con el hermano equivocado solo porque tuve miedo de rechazar su propuesta y perder mi lugar en esta casa. Diego no lo pensó. La jaló hacia él y la besó con todo el deseo reprimido de una década. Esperanza se derritió contra él, sus manos enterrándose en su cabello, correspondiendo con igual desesperación. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. 6 meses, murmuró Diego contra sus labios. Dame 6 meses para demostrarte que esto puede ser real. Y si no es suficiente, entonces serás libre de irte. Pero Esperanza tomó su rostro entre sus manos. Pelearé por ti cada maldito día. Hasta entonces. Ella cerró los ojos, una lágrima rodando por su mejilla. No sé si puedo sobrevivir perderte otra vez. Entonces no me pierdas. Quédate. Lucha conmigo, en lugar de contra mí. Esperanza abrió los ojos y Diego vio rendición en ellos. No derrota, sino algo más peligroso. Esperanza. 6 meses, acordó, pero con condiciones. ¿Cuáles? Honestidad, total y absoluta, sin más secretos entre nosotros. Diego vaciló solo un momento. Había cosas sobre Carlos, sobre su muerte, que ella no sabía, pero si querían una oportunidad real, de acuerdo. Honestidad. Sellaron el trato con otro beso, este más lento, más profundo, lleno de promesas y posibilidades. Ninguno de los dos notó a Catalina observando desde las sombras del pasillo, sonriendo con satisfacción mientras se alejaba silenciosamente. El salón de baile del Marqués de Dos Hermanas brillaba con 1000 velas, las arañas de cristal lanzando prismas de luz sobre la flor innata de la sociedad sevillana. Diego ajustó sus guantes blancos por 5ª vez, consciente de que estaba comportándose como un debutante nervioso en su primer baile. «Vas a arrancar las costuras», observó Catalina con diversión. «Cálmate, hijo. No estoy nervioso». «Por supuesto que no. Por eso has revisado la entrada principal cada 30 segundos durante la última media hora». Diego gruñó algo ininteligible. Era ridículo estar nervioso. Esperanza era su esposa por todos los santos. Habían compartido besos que aún lo mantenían despierto por las noches. Y sin embargo, la idea de verla descender esas escaleras
de presentarla oficialmente como su duquesa ante toda Sevilla, el murmullo de la multitud cambió. Diego se giró y el aire abandonó sus pulmones. Esperanza estaba en lo alto de la escalinata, una visión en seda azul medianoche que hacía que sus ojos parecieran estrellas. El vestido, obviamente nuevo y extraordinariamente caro, se ajustaba perfectamente a su figura antes de caer en cascadas de tela que susurraban con cada movimiento. Sus cabellos estaban recogidos en un peinado elaborado, con mechones estratégicamente sueltos enmarcando su rostro, y alrededor de su cuello brillaba el collar de zafiros que había pertenecido a la primera duquesa de Herrera. «Cariño, se te está cayendo la baba», susurró Catalina. Diego ni siquiera se molestó en negarlo. Cruzó el salón en 3 zancadas, subió las escaleras y le ofreció el brazo a Esperanza, incapaz de apartar los ojos de ella. «Estás», comenzó, después se detuvo. «Las palabras no son suficientes». Esperanza se sonrojó deliciosamente. «Tu madre me obligó a aceptar el vestido. Intenté decirle que era demasiado. Es perfecto, eres perfecta». La guió escaleras abajo, intensamente consciente de todos los ojos sobre ellos. Los murmullos se intensificaron cuando alcanzaron el salón principal. «¿Lista para esto?», murmuró contra su oído. «¿Tengo opción?». «Siempre tienes opción conmigo». Esperanza le apretó el brazo. «Entonces adelante. Démosles algo de qué hablar». El baile fue exactamente el infierno que Diego había anticipado. Cada hombre en el salón parecía tener una razón para acercarse a Esperanza. El conde de Alcalá queriendo discutir poesía, el vizconde de Ronda solicitando un baile, el marqués de Cádiz, con su mano ya sanada, intentando disculparse por sus comentarios de la semana anterior. Diego los rechazó a todos con sonrisas que no alcanzaban sus ojos y un brazo posesivo alrededor de la cintura de Esperanza. «Estás siendo grosero», susurró ella después de despedir al 5.º pretendiente. «Estoy siendo protector. Estás siendo territorial». «También», admitió sin vergüenza. «Dijiste que solo bailarías conmigo. Dije que consideraría bailar solo contigo. Hay una diferencia». Diego la giró para enfrentarla, la mandíbula tensa. «Esperanza». «¿Diego?». Una voz femenina, ronca y seductora, interrumpió. «Vaya, es verdad entonces, te has casado». Diego sintió a Esperanza tensarse contra él. Se giró para encontrar a Isabela de Córdoba, su examante, y la belleza más notoria de Andalucía, observándolos con ojos calculadores. «Isabela», saludó fríamente, «qué sorpresa verte aquí». «¿Sorpresa? Cariño, sabes que nunca me pierdo un buen escándalo». Sus ojos deslizaron sobre Esperanza con desdén apenas velado. «Y tú debes ser la afortunada novia, o debería decir, la cuñada ahora esposa. ¡Qué conveniente!». «Isabela», advirtió Diego, la voz peligrosa. «¿Qué? Solo estoy siendo honesta». «Todos están pensando lo mismo». Se inclinó como compartiendo un secreto. «Pobre Carlos, apenas frío en su tumba y su viudita ya está en el lecho de su hermano». Pasaron varias cosas simultáneamente. Diego dio un paso adelante con furia homicida en los ojos. Catalina apareció de la nada agarrando su brazo, y Esperanza, dulce y recatada Esperanza, sonrió con una calma que habría asustado a Napoleón. «Qué interesante», dijo con voz como miel envenenada. «¿Sabes qué más están pensando todos, Isabela? Están pensando cuántos hombres habrán pasado por tu alcoba desde que Diego tuvo el buen juicio de terminar contigo. Yo cuento al menos 3 en este salón. ¿O son 4? El rostro de Isabela se puso rojo. «¿Cómo te atreves?» «Atreverme. Querida, apenas estoy comenzando». Esperanza se acercó con gracia letal. «Puedes intentar manchar mi reputación todo lo que quieras, pero la realidad es simple. Yo tengo lo que tú nunca pudiste tener: su apellido, su lealtad. Y si los rumores son ciertos sobre tu entusiasmo en el jardín del duque de Osuna la semana pasada con el embajador francés, diría que tú también lo sabes». Isabela abrió y cerró la boca como pez. Finalmente, con un bufido de indignación, se giró y huyó hacia el salón de cartas. Esperanza se giró hacia Diego con expresión inocente. «¿Demasiado?». Diego la miró con algo cercano a la veneración. «Eso fue lo más erótico que he visto en mi vida». «¿Erótico?», rió Esperanza. «Acabo de aniquilar socialmente a tu examante». «Exactamente.
murmuró jalándola hacia la terraza, y ahora necesito besarte hasta perder el sentido común. Diego, estamos en público, me importa un bledo. La condujo hacia las sombras del jardín, donde los faroles apenas alcanzaban. En cuanto estuvieron razonablemente ocultos, la presionó contra una columna y capturó sus labios con un hambre que lo sorprendió incluso a él. Esperanza respondió con igual fervor, sus manos deslizándose bajo su chaqueta, explorando los músculos de su espalda a través de la camisa. Diego gimió contra su boca, sus propias manos trazando las curvas de su cintura, sus caderas. «Deberíamos parar», jadeó Esperanza cuando él trasladó sus atenciones a su cuello. «Alguien podría vernos». «Que nos vean», gruñó él, mordisqueando el punto donde su pulso martillaba. «Eres mi esposa, Diego». Pero su protesta se convirtió en gemido cuando él succionó la piel sensible justo debajo de su oreja. «¿Diego de Herrera?» Ambos se congelaron. Se separaron para encontrar a un caballero mayor, observándolos con expresión inescrutable. Diego lo reconoció inmediatamente. Don Eduardo Vasconcelos, antiguo socio de su difunto padre y uno de los hombres más poderosos de Andalucía. «Don Eduardo», saludó Diego, intentando no parecer como un adolescente sorprendido en los establos. «Qué inesperado». Claramente, los ojos del hombre deslizaron sobre Esperanza con interés que hizo que Diego quisiera interponerse. «No he tenido oportunidad de felicitarte por tu matrimonio. Bastante súbito, ¿no? Cuando uno encuentra el amor verdadero», comenzó Diego, pero Vasconcelos lo interrumpió. «Sí, muy romántico». Su tono sugería que encontraba el romance tan apetecible como gusanos. «Pero hablando de negocios, necesito discutir ciertos asuntos sobre las propiedades que tu hermano y yo estábamos negociando antes de su lamentable muerte. No sabía que tuvieras negocios con Carlos». «Oh, varios. Inversiones, propiedades, ciertos acuerdos». Vasconcelos sonrió y había algo reptiliano en ello. «Quizás podríamos reunirnos la próxima semana. En privado». «Por supuesto». Diego mantuvo su voz neutral, pero algo en su instinto gritaba peligro. «Mi secretario coordinará un encuentro». «Excelente». Vasconcelos hizo una reverencia. «Duquesa, encantado de conocerla finalmente. Carlos hablaba mucho de usted. Demasiado, algunos dirían». Y con eso se alejó hacia el salón, dejando a Diego con sensación de amenaza apenas velada. «¿Quién era ese?», preguntó Esperanza en voz baja. «Problemas», respondió Diego. «El tipo de problemas que pensé que habían muerto con Carlos». Esperanza lo estudió. «¿Qué quieres decir?». Diego vaciló. Habían acordado honestidad total, pero había cosas sobre Carlos, sobre sus deudas y sus secretos, que preferiría no revelar. No aquí, no ahora, pero la mirada de Esperanza era firme, esperando. «Carlos tenía deudas», admitió finalmente, «de juego principalmente. Vasconcelos era uno de sus acreedores. Pensé que había saldado todo después de su muerte, pero aparentemente…» «¿Hay más?», completó ella. «Siempre hay más con Carlos». Esperanza tocó su mejilla gentilmente. «Entonces lo enfrentaremos juntos. ¿No es ese el punto de esto? ¿De los 6 meses?» Diego cubrió su mano con la suya. «¿Sabes? Estoy empezando a pensar que 6 meses no van a ser suficientes». «¿Para qué?». «Para todo lo que quiero hacer contigo». El rubor de Esperanza fue visible incluso bajo la tenue luz. «Diego de Herrera, eres incorregiblemente inapropiado, y tú me adoras por ello». «Desafortunadamente», admitió ella con una sonrisa. «Ahora, volvemos antes de que tu madre envíe un destacamento a buscarnos». La guió de vuelta al salón, pero la advertencia de Vasconcelos resonaba en su mente. Había secretos enterrados con Carlos, secretos que aparentemente no permanecerían muertos, y Diego tenía la terrible sensación de que su matrimonio de conveniencia estaba a punto de volverse mucho más complicado. La mañana llegó demasiado temprano y con demasiada claridad. Diego llevaba despierto desde antes del alba, los ojos fijos en el dosel de su cama, mientras los acontecimientos de la noche anterior se repetían en su mente. El encuentro con Vasconcelos había dejado un sabor amargo que ni el mejor jerez podía eliminar. Había algo podrido en todo aquello, algo que olía a los últimos meses de vida de Carlos, cuando su hermano se había vuelto paranoico y errático, bebiendo hasta el amanecer,
y murmurando sobre deudas que lo perseguían. Un golpe suave en su puerta lo sacó de sus pensamientos. Adelante. Sebastián, el mayordomo, entró con expresión grave. Excelencia, ha llegado esto para vos. El mensajero insistió en que era urgente. Diego tomó el sobre lacrado. El sello era desconocido, pero la caligrafía temblorosa le resultó vagamente familiar. Lo abrió con el abrecartas de plata. Si valoráis la vida de vuestra esposa, dejad de hacer preguntas sobre vuestro hermano. Algunos secretos deben permanecer enterrados. La sangre de Diego se heló. Leyó el mensaje 3 veces, cada palabra grabándose en su mente como hierro candente. «Excelencia». Sebastián se acercó preocupado. «¿Malas noticias?» «Muy malas». Diego se levantó abruptamente, alcanzando su bata. «¿Dónde está la duquesa?» «En el jardín de invierno, creo, con la duquesa viuda». Diego salió de su alcoba casi corriendo. Encontró a Esperanza exactamente donde Sebastián había dicho, inclinada sobre un libro de botánica, mientras Catalina trabajaba en su bordado. Ambas levantaron la vista sorprendidas cuando él irrumpió como tormenta. «¿Diego?» Esperanza se puso de pie, alarmada. «¿Qué ocurre?» «Necesito hablar contigo. A solas». Catalina miró a su hijo, después la nota arrugada en su mano y asintió sabiamente. «Voy a supervisar el almuerzo. Tomad vuestro tiempo». En cuanto quedaron solos, Diego le entregó la nota a Esperanza. La vio palidecer mientras leía. «¿Quién enviaría esto?», susurró ella. «Alguien que no quiere que descubra la verdad sobre Carlos». Diego comenzó a caminar de un lado a otro como tigre enjaulado. «He sido un idiota. Todos esos meses antes de su muerte, cuando se volvió tan extraño, pensé que era solo el opio y el juego, pero era más que eso, ¿verdad?». Esperanza se sentó lentamente, el papel temblando en sus manos. «Carlos me hizo prometer que nunca diría nada. La noche antes del accidente, vino a mis aposentos. Estaba aterrorizado, Diego. Dijo que había cometido errores terribles, que había traicionado a gente que no debía ser traicionada. ¿Dijo quién? No, solo que si algo le pasaba, que encontrara unos documentos que había escondido en la biblioteca, en el ejemplar falso de Cervantes, el que tiene el lomo roto». Diego la miró fijamente. «¿Y nunca los buscaste?» «Tenía miedo», admitió ella, los ojos brillando con lágrimas. «Miedo de lo que encontraría, miedo de que confirmara todas las sospechas que tenía sobre él». Sin otra palabra, Diego salió disparado hacia la biblioteca. Esperanza lo siguió, las faldas susurrando contra el suelo de mármol. La biblioteca estaba vacía, la luz matutina filtrándose entre las estanterías pesadas. «Allí», señaló ella hacia la sección de literatura española. Tercera estantería, cuarta hilera. Diego trepó por la escalera con más velocidad que elegancia, localizando el volumen maltratado de Don Quijote. Lo abrió y efectivamente, las páginas estaban huecas, creando un escondite perfecto. Dentro había un fajo de cartas, un libro de cuentas y un medallón que Diego reconoció instantáneamente. Había pertenecido a su padre, el difunto duque. Bajó con cuidado, extendiendo los documentos sobre la mesa de lectura. Esperanza se acercó, leyendo por encima de su hombro. La primera carta era de Vasconcelos, fechada 3 años atrás. «Querido Carlos, tu deuda ha alcanzado proporciones insostenibles. Sin embargo, estoy dispuesto a cancelarla completamente a cambio de cierta información sobre los negocios de tu padre. Nada comprometedor, te lo aseguro. Simplemente algunos detalles sobre sus rutas comerciales y socios». «Dios mío», murmuró Esperanza. «Carlos estaba espiando a vuestro padre». Diego apretó la mandíbula, continuando con las siguientes cartas. Cada una era más incriminatoria que la anterior. Vasconcelos había utilizado las deudas de juego de Carlos para convertirlo en informante, extrayendo secretos comerciales que habían permitido al hombre socavar sistemáticamente los negocios de la familia Herrera. Pero la última carta lo cambió todo. «Carlos, he cumplido mi parte cancelando tus deudas. Ahora es tu turno. Necesito los detalles exactos de la ruta que tomará tu padre hacia Cádiz el próximo martes. Horarios, paradas, escoltas. No me falles en esto, o las consecuencias serán desagradables para todos los involucrados». Fechada una semana antes del accidente que había matado al duque y su esposa. El mundo de Diego se tambaleó. Carlos sabía que iban a atacar a nuestros padres. Quizás no sabía que iban a matarlos.
intentó Esperanza, aunque su voz carecía de convicción. Quizás pensó que solo era un robo o... Los mataron, Esperanza. Diego aplastó el papel en su puño. Y mi hermano les dio el mapa para hacerlo. El silencio que siguió fue devastador. Esperanza rodeó la mesa, tomando las manos temblorosas de Diego entre las suyas. «Escúchame», dijo con firmeza. «Carlos estaba siendo manipulado, chantajeado. Era débil, sí, pero no era un asesino». «¿No? Entonces, ¿qué era?» «Un hombre asustado que cometió errores terribles». Esperanza tocó su mejilla, obligándolo a mirarla. «Pero tú no eres él. No cargas con sus pecados». «Heredé todo lo que debería haber sido suyo». La voz de Diego se quebró. «El título, las propiedades, incluso a ti. Todo construido sobre las cenizas de su traición». «No», lo contradijo ella con vehemencia. «Heredaste la responsabilidad de arreglar lo que él rompió, de traer justicia donde hubo traición. Y no estás solo en esto». Diego la miró, viendo la determinación férrea bajo su exterior delicado. «Esperanza, si vamos tras Vasconcelos, si exponemos esto, podría ser peligroso». Esa nota era una amenaza directa. «Entonces será peligroso». Ella levantó la barbilla desafiante. «Pero no voy a vivir el resto de mi vida en la sombra de los secretos de Carlos, y tú tampoco deberías». Algo se rompió en el pecho de Diego. Antes de poder pensarlo, la jaló hacia él y la besó con una desesperación que bordeaba la violencia. Esperanza respondió con igual ferocidad, sus manos enterrándose en su cabello, acercándolo más. Diego la levantó, sentándola en el borde de la mesa, colocándose entre sus piernas mientras sus bocas se devoraban mutuamente. Las horquillas del elaborado peinado de ella cayeron una por una mientras sus dedos destrozaban el arreglo, liberando cascadas de cabello castaño. «Diego», jadeó ella cuando él trasladó sus atenciones a su cuello. «Alguien podría entrar». «Que entren», gruñó contra su piel. «Que todo Sevilla entre. Eres mía y no me importa quien lo sepa». Sus manos recorrieron los costados de ella, trazando las curvas que lo habían atormentado durante años. El corsé era una barrera frustrante, pero encontró los cordones en la espalda, comenzando a aflojarlos con dedos que temblaban de necesidad. «Espera». Esperanza lo detuvo, aunque sus propias manos contradecían sus palabras al deslizarse bajo su camisa. Debemos hablar de esto». «¿Hablar de qué?» Diego mordisqueó el lóbulo de su oreja. «De cómo te he deseado cada maldito día durante 10 años, de cómo me vuelvo loco cada noche sabiendo que estás durmiendo a pocos pasillos de distancia». Dijimos 6 meses, pero su protesta murió cuando él succionó el punto sensible donde su cuello se encontraba con su hombro. «Al diablo los 6 meses». La miró con ojos oscurecidos por el deseo. «Te quiero, Esperanza, no temporalmente, no como acuerdo. Te quiero como mi esposa de verdad, en todos los sentidos que eso implica». Diego, lágrimas brillaban en sus ojos. «Tengo miedo». «¿De qué?» «De que esto sea demasiado perfecto, de que encuentres alguna razón para arrepentirte de haberte atado a la viuda deshonrada de tu hermano traidor». Diego enmarcó su rostro con ambas manos. «Escúchame bien, no eres responsable de los pecados de Carlos, y no hay nada en este mundo que me haga arrepentirme de ti. Nada. ¿Lo prometes?» «Lo juro sobre la tumba de mis padres, sobre mi honor, sobre todo lo que soy y alguna vez seré». Esperanza lo estudió por un largo momento. Después, lentamente, deliberadamente, comenzó a desabotonar su camisa. «Entonces muéstramelo», susurró. «Muéstrame que esto es real». Diego no necesitó más invitación. La besó nuevamente, esta vez con ternura mezclada con pasión, como si tuviera todo el tiempo del mundo para adorarla. Sus manos exploraron cada curva, cada valle, memorizando la geografía de su cuerpo como cartógrafo obsesionado. Esperanza correspondía con igual fervor, sus dedos trazando los músculos de su espalda, sus hombros, su pecho. Cuando finalmente logró aflojar suficientes cordones de su corsé para deslizar la mano dentro, Diego pensó que podría morir feliz allí mismo. «Excelencia». La voz escandalizada de Sebastián cortó el aire como cuchillo. «El padre Sebastián está aquí para verle. Dice que es urgente». Se separaron como adolescentes sorprendidos, Esperanza deslizándose de la mesa mientras intentaba arreglarse el cabello y el vestido. Diego maldijo creativamente en varios idiomas. «Dile que...» comenzó, pero Esperanza lo detuvo. «Ve, si es urgente, debe ser importante».
Sonrió traviesamente. Además, esto nos da tiempo para considerar la logística de nuestras próximas actividades. Diego gimió. Vas a matarme, ¿verdad? Eventualmente. Pero será una muerte placentera. Después de que ella salió, todavía ajustándose el vestido, Diego se tomó un momento para recuperar la compostura antes de recibir al padre Sebastián. El viejo sacerdote entró con expresión grave que inmediatamente puso a Diego en alerta. Padre, Sebastián dijo que era urgente. Excelencia. El padre se sentó pesadamente, de repente luciendo sus 70 años. He llevado un peso sobre mi conciencia durante demasiado tiempo. Cuando vuestro hermano murió, pensé que los secretos morirían con él. Pero ahora que habéis heredado el título, que os habéis casado con doña Esperanza, no puedo permanecer callado. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué secretos, padre? Carlos vino a confesarse 2 noches antes de su muerte. El padre cerró los ojos. Me contó todo. Sobre Vasconcelos, sobre las deudas, sobre el accidente de vuestros padres. El mundo de Diego se detuvo. Continúe. Carlos no sabía que iban a matarlos. Al menos eso juró sobre los evangelios. Pensó que solo sería un robo, una forma de asustar a vuestro padre para que vendiera ciertas propiedades. Pero cuando murieron, el padre abrió los ojos, brillantes con lágrimas. La culpa lo estaba destruyendo. Dijo que Vasconcelos seguía chantajeándolo, amenazando con revelar su participación si no cooperaba en más esquemas. ¿Y su muerte? La voz de Diego era apenas un susurro. El accidente con la Calesa. El padre vaciló. Carlos me dijo que iba a encontraros, a confesarlo todo, a pedir vuestro perdón y ayuda para exponer a Vasconcelos, pero nunca llegó, porque alguien se aseguró de que no lo hiciera, completó Diego. No tengo pruebas, pero excelencia, sed cuidadoso. Vasconcelos es un hombre poderoso con mucho que perder. Después de que el padre se fue, Diego se quedó solo en la biblioteca, rodeado por los secretos de su hermano muerto y el peso de una verdad que cambiaría todo. Carlos no había sido el villano que Diego estaba empezando a creer. Había sido una víctima, manipulada y destruida por un hombre que seguía libre, que seguía siendo una amenaza. Y ahora ese hombre estaba amenazando a Esperanza. Eso, decidió Diego, no iba a tolerarlo. La decisión de Diego fue instantánea y probablemente imprudente. Confrontaría a Vasconcelos directamente, pero primero necesitaba asegurarse de que Esperanza estuviera segura. La encontró en su alcoba, recién cambiada tras sus actividades en la biblioteca. Su cabello aún estaba ligeramente despeinado, recordatorio delicioso de las manos de Diego enterradas en él. «Necesitamos hablar», anunció, cerrando la puerta tras él. Esperanza arqueó una ceja. «¿Entrando sin invitación a mis aposentos privados? ¡Qué escandaloso, Excelencia! El escándalo es lo de menos en este momento». Le contó rápidamente lo que el padre Sebastián había revelado. Carlos iba a confesar todo. Creo que Vasconcelos lo sabía y lo mandó matar. Esperanza palideció. Diego, eso significa que sigue siendo peligroso. Por eso necesito que te quedes aquí, con guardias en la puerta. Absolutamente no. Ella cruzó los brazos. No voy a esconderme mientras tú te enfrentas a un asesino. Esperanza, sé razonable. ¿Razonable? Ella se acercó con expresión que habría hecho retroceder a hombres más sabios. Diego de Herrera, si crees que voy a quedarme aquí bordando mientras tú te pones en peligro, claramente has olvidado con quién te casaste. Me casé con la mujer más testaruda de toda Andalucía, murmuró él, pero había admiración en su voz. Exactamente, así que deja de intentar protegerme como si fuera una muñeca de porcelana y permíteme ayudarte. Diego la estudió. Sabía que era inútil discutir cuando tenía esa expresión. De acuerdo, pero con condiciones. ¿Cuáles? No te separas de mi lado, ni por un momento. La jaló hacia él, las manos firmemente en su cintura. Y después de esto, vamos a terminar lo que empezamos en la biblioteca. El rubor de Esperanza fue encantador. ¡Qué directo! He esperado 10 años, querida. Se me acabó la paciencia. La besó entonces, lento y profundo, un adelanto de promesas por venir. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Está bien», susurró ella. «Pero primero, venganza. Después, placer. Eres perfecta. ¿Lo sabías? Guarda esos cumplidos para más tarde. Ahora, ¿cuál es tu plan?»
Presen Simon, Natute Diefis. El plan, tal como era, consistía en infiltrarse en la oficina de Vasconcelos bajo pretexto de discutir negocios. Diego había enviado un mensaje solicitando reunión urgente sobre las propiedades que Carlos supuestamente había estado negociando. Vasconcelos, codicia sin duda, había respondido invitándolos esa misma tarde. «Es una trampa», observó Catalina mientras cenaban temprano. «Debes saber que habéis descubierto algo». «Probablemente», acordó Diego. «Por eso voy preparado». Había dispuesto que 3 de sus hombres más confiables lo siguieran discretamente. También llevaba el libro de cuentas de Carlos y copias de las cartas incriminatorias, escondidas en múltiples lugares por si acaso. Esperanza, por su parte, lucía serena en un vestido de tarde en verde oscuro que hacía brillar sus ojos, pero Diego notó cómo sus dedos jugaban nerviosamente con el collar de zafiros. «¿Asustada?», murmuró cuando subieron al carruaje. «Aterrorizada», admitió ella, pero más furiosa que asustada. «Ese hombre destruyó a tu familia. Casi destruyó la mía». «Nuestra familia», corrigió Diego tomando su mano. «Es nuestra familia ahora». La oficina de Vasconcelos estaba en una parte respetable, pero no ostentosa de Sevilla, en un edificio de piedra que olía a dinero viejo y secretos más viejos aún. Un secretario les hizo pasar inmediatamente a un despacho opulento, decorado con gustos que bordeaban lo vulgar. Vasconcelos los esperaba detrás de un escritorio de caoba maciza, sonriendo como serpiente antes de atacar. «Duque, duquesa, qué placer recibirles tan prontamente». «Dejémonos de cortesías», dijo Diego, sentándose sin invitación. «Sabemos lo que le hiciste a Carlos». La sonrisa de Vasconcelos no vaciló. «Disculpa, las deudas, el chantaje, convertirlo en tu espía contra nuestro padre». Diego sacó las cartas arrojándolas sobre el escritorio. «Todo está documentado». Por primera vez, algo oscureció en el rostro de Vasconcelos. Tomó las cartas, leyéndolas con expresión cada vez más tensa. «Interesante colección de ficción», dijo finalmente, «pero me temo que no prueban nada». «¿No?», intervino Esperanza, «porque parece bastante claro que utilizaste las debilidades de Carlos para extorsionarlo, y cuando ya no te era útil...». «Cuidado, duquesa», advirtió Vasconcelos. «Las acusaciones de asesinato son serias, especialmente sin pruebas». «Tenemos pruebas», mintió Diego sin pestañear. «Testigos que pueden colocarte en la ruta donde murió Carlos, cartas adicionales que detallan tus órdenes, y un magistrado muy interesado en investigar la muerte conveniente de un duque joven y saludable». Vasconcelos se puso de pie lentamente. «¿Sabes lo que estás haciendo, muchacho? Estás declarando guerra a uno de los hombres más poderosos de Andalucía». «Estoy buscando justicia para mi familia». Diego también se levantó enfrentándolo. «Para mis padres, para mi hermano, y si eso significa guerra, que así sea». «Eres un tonto», siseó Vasconcelos. «Tu hermano al menos sabía cuándo estaba vencido. Mi hermano estaba atormentado por la culpa de lo que le hiciste hacer». La voz de Diego era acero frío. «Yo no tengo esa debilidad». Vasconcelos rió, un sonido desagradable. «Oh, pero tienes otras debilidades, ¿no?». Sus ojos se deslizaron sobre Esperanza con intención clara. «Nuevas esposas son tan frágiles. ¿Los accidentes ocurren con tanta facilidad?». Diego se movió como rayo, agarrando a Vasconcelos por la corbata y jalándolo sobre el escritorio. «Si tocas un solo cabello de su cabeza, te mataré con mis propias manos», lenta y dolorosamente. «¡Diego!». Esperanza lo agarró del brazo. «No vale la pena». Con esfuerzo visible, Diego soltó al hombre, quien cayó de vuelta en su silla jadeando. «Esto no termina aquí», prometió Diego. «Voy a destruirte, Vasconcelos. Legalmente, si es posible. De otras formas, si es necesario». «Inténtalo», escupió Vasconcelos. «Pero recuerda que yo también puedo jugar sucio, y tengo muchos más años de experiencia». Salieron de la oficina con dignidad forzada, pero en cuanto estuvieron en el carruaje, Esperanza se volvió hacia Diego. «¿Estás bien?». «Casi lo mato allí mismo», admitió él, las manos aún temblando. «Cuando te amenazó, pero no lo hiciste. Mantuviste el control». Ella tomó sus manos, sosteniéndolas firmemente. «Diego, necesitamos ser más astutos que él, no más violentos». «¿Y cómo propones que hagamos eso?». «Exponiéndolo, públicamente». Los ojos de Esperanza brillaban con determinación.
Si hacemos circular estas cartas entre las familias correctas, si dejamos que la sociedad sepa lo que hizo, será marginado, completó Diego comprendiendo. Ninguna familia decente querrá asociarse con él. Exactamente. Y sin conexiones sociales, pierde poder, influencia. Diego la miró con algo cercano a la reverencia. Eres brillante. Soy práctica. Ella sonrió. Ahora llevémonos a casa. Tenemos cartas que copiar y planes que hacer. Pero cuando llegaron al palacete, encontraron a Catalina esperándolos con expresión grave. ¿Qué ocurrió?, preguntó Diego inmediatamente. Llegó esto. Ella le entregó un sobre. Dentro había una sola línea. Dejadlo estar o la próxima amenaza no será solo palabras. Y adjunto, un trozo de tela azul medianoche, del vestido que Esperanza había usado esa mañana. El mensaje era claro. Habían estado en el palacete. Habían estado en su alcoba. Diego sintió la furia arder en sus venas. Miró a Esperanza. Vio el miedo en sus ojos y tomó una decisión. Desde hoy, no duermes sola. ¿Qué? Dormirás en mis aposentos, en mi alcoba. Levantó la mano cuando ella empezó a protestar. No estoy pidiendo permiso, Esperanza, y no es negociable. Para su sorpresa, ella no discutió, solo asintió. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tengo miedo, Diego, admitió en voz baja, y no quiero estar sola esta noche. Algo se ablandó en el pecho de Diego. La jaló a sus brazos, ignorando la presencia de Catalina y los sirvientes. No estarás sola nunca más, prometió contra su cabello. Lo juro. Esa noche, después de cenar y asegurarse de que había guardias en cada entrada, Diego llevó a Esperanza a su alcoba. Era la primera vez que ella entraba allí, y la vio mirar alrededor con curiosidad, mezclada con nerviosismo. «Puedes usar el vestidor para cambiarte», ofreció él. «Yo iré a revisar los guardias una última vez». Cuando regresó 20 minutos después, la encontró en su cama, envuelta en uno de sus batines que la hacía parecer ridículamente pequeña. Su cabello estaba suelto sobre los hombros y sostenía un libro que claramente no estaba leyendo. «Hola», dijo ella tímidamente. «Hola». Diego se acercó lentamente, como si se aproximara a criatura salvaje. «¿Nerviosa?» «Terrificada», admitió ella. «Pero no de ti». «¿De qué entonces?» «De que esto sea demasiado perfecto. De que me despierte y descubra que todo fue un sueño inducido por Jerez». Diego se sentó en el borde de la cama, tomando su rostro entre sus manos. «Te prometo que esto es muy real, y voy a probártelo». La besó entonces, lento y profundo, vertiendo cada onza de sentimiento que había reprimido durante años. Esperanza respondió con igual pasión, sus brazos envolviéndose alrededor de su cuello. «Todavía tengo miedo», susurró ella cuando se separaron. «De Vasconcelos, de lo que podría hacer». «Yo también». Diego se recostó junto a ella, jalándola contra su pecho. «Pero tengo más miedo de perderte, así que vamos a ser más astutos que él, más fuertes, juntos». «Juntos», acordó ella acurrucándose más cerca. Permanecieron así, envueltos en los brazos del otro, encontrando consuelo en la presencia compartida. Y si las manos de Diego trazaban patrones perezosos en su espalda, y si Esperanza presionaba besos suaves en su cuello, bueno, nadie necesitaba saberlo excepto ellos. Por primera vez en años, Diego durmió sin pesadillas. La luz del amanecer entraba suavemente por las cortinas de damasco cuando Esperanza despertó. Lo primero que percibió fue el calor sólido a su espalda, el brazo pesado sobre su cintura, la respiración pausada contra su cuello. Diego. Los acontecimientos de la noche anterior regresaron gradualmente. El miedo, la amenaza velada de Vasconcelos, la decisión de compartir alcoba. Y después, nada escandaloso en realidad. Solo habían dormido, envueltos el uno en el otro como náufragos aferrándose a tabla salvadora. Pero ahora, en la intimidad del amanecer, Esperanza era intensamente consciente de cada punto donde sus cuerpos se tocaban. El pecho de Diego contra su espalda, sus piernas entrelazadas con las de ella, y algo más, algo inequívocamente masculino presionado contra sus caderas. «Buenos días», murmuró la voz somnolienta de Diego contra su oído. «Puedo sentirte pensar desde aquí». «No estoy pensando en nada», mintió ella, el rubor subiendo por su cuello. «Mentirosa». Sus labios rozaron la piel sensible detrás de su oreja. «Estás pensando en lo mismo que yo». «¿Y qué es eso?».
Diego la giró en sus brazos hasta quedar cara a cara. Sus ojos color miel estaban oscurecidos por algo que hizo que el estómago de Esperanza diera un vuelco peligroso. En lo mucho que quiero besarte, tocarte, hacerte mía en todos los sentidos que importan. Diego, su voz salió sin aliento. Alguien podría entrar. Le dije a Sebastián que no molestara hasta que llamáramos. Sus dedos trazaron la línea de su mandíbula, su cuello, descendiendo peligrosamente. Tenemos toda la mañana. Eso es muy presuntuoso de tu parte. ¿Presuntuoso? Sonrió con esa sonrisa que la derretía. Querida, llevamos casados casi 2 semanas. He sido la personificación de la paciencia. ¿2 semanas es paciencia para ti? Cuando he esperado 10 años, sí. Se inclinó, capturando sus labios en un beso que fue pura promesa. Pero se me está acabando la paciencia. Esperanza debería haber protestado. Debería haber recordado todas las razones por las que esto era complicado, peligroso, demasiado rápido. Pero cuando las manos de Diego se deslizaron bajo su camisón, trazando el contorno de sus costillas, todas las objeciones murieron en su garganta. ¿Esperanza?, murmuró él contra su boca. Si quieres que pare, dilo ahora, porque en otro momento... No pares, susurró ella. Por favor, no pares. Fue todo lo que Diego necesitó escuchar. La besó más profundamente, sus manos explorando territorio que había soñado durante años. Esperanza arqueó contra él, sus propios dedos deslizándose bajo su camisa de dormir, deleitándose en los músculos duros de su abdomen, su pecho. Diego rodó, colocándola sobre él, sus manos firmes en sus caderas. Esperanza podía sentir cada centímetro de su excitación contra ella, separado solo por capas finas de tela. «Hermosa», murmuró él, los dedos desatando lentamente los lazos del camisón. «Tan hermosa que duele mirarte». El camisón se deslizó por sus hombros, exponiendo su piel pálida a la luz matutina. Diego se incorporó, capturando un pezón en su boca mientras su mano ahuecaba el otro pecho. Esperanza soltó un gemido que habría sido vergonzoso si no estuviera tan perdida en la sensación. Sus caderas se movieron instintivamente contra él, buscando fricción, alivio. «Dios, me vas a matar», gruñó Diego, las manos descendiendo para apretar sus caderas. «Llevas haciendo eso, y esto terminará demasiado rápido». «Quizás quiero que termine rápido», provocó ella, experimentando con este nuevo poder que tenía sobre él. «Oh, no». En un movimiento fluido, Diego la giró, quedando sobre ella, sus cuerpos perfectamente alineados. «Cuando finalmente te haga mía, va a ser lento, minucioso. Voy a saborear cada centímetro de ti hasta que grites mi nombre». El calor en sus palabras hizo que algo bajo en el vientre de Esperanza se tensara dolorosamente. «Diego». «Pero», continuó él besando un camino por su cuello, su clavícula descendiendo, «eso no significa que no podamos practicar». Sus manos se deslizaron por sus muslos, empujando el camisón hacia arriba. Esperanza se tensó instintivamente. «Confía en mí», murmuró Diego, sus ojos buscando los de ella. «Déjame darte esto». Esperanza asintió, incapaz de formar palabras. Los dedos de Diego trazaron patrones perezosos en la parte interna de sus muslos, acercándose, pero nunca tocando donde ella más lo necesitaba. «Por favor», susurró finalmente, toda vergüenza abandonada. «Por favor, ¿qué?», provocó él. «Usa tus palabras, querida. Tócame. Por el amor de Dios, tócame». Diego sonrió contra su piel. «Con mucho gusto». Cuando sus dedos finalmente la tocaron donde ella ardía, Esperanza pensó que podría morir de pura sensación. Era diferente a todo lo que Carlos había hecho, más íntimo, más intenso, más... «No pienses en él», ordenó Diego, leyendo su mente con precisión inquietante. «Ahora solo existimos tú y yo». Y entonces demostró exactamente qué tan bien conocía el cuerpo femenino, tocándola con una experiencia que habría sido celosa si no la estuviera volviendo completamente loca. Cuando finalmente se estremeció contra su mano, el nombre de Diego en sus labios como oración, pensó que nada podría ser más perfecto. Hasta que Diego la besó, dejándola saborear su propia pasión en sus labios, y susurró: «Eso fue solo el comienzo. Espera hasta esta noche». El desayuno fue una tortura exquisita de normalidad forzada.
Catalina presidía la mesa con su usual elegancia, comentando sobre el tiempo y los chismes sociales, completamente ajena, o fingiendo estarlo, al hecho de que su hijo y nuera habían pasado la mañana explorando territorios decididamente no castos. El marqués de Alcalá está organizando una velada musical mañana por la noche, anunció Catalina. Sería una excelente oportunidad para circular ciertas informaciones. Diego y Esperanza intercambiaron miradas. Habían pasado la tarde anterior elaborando un plan para exponer socialmente a Vasconcelos y una velada musical donde la mitad de la aristocracia sevillana estaría presente era perfecta. ¿Qué tipo de informaciones?, preguntó la tía Ágata, que había aparecido para el desayuno sin invitación, como solía hacer. Nada que deba preocuparte, tía, dijo Diego diplomáticamente. Si involucra a esa serpiente de Vasconcelos, me preocupa. La anciana los miró con ojos penetrantes. No soy tonta, muchacho. Sé que estás planeando algo. Justicia, intervino Esperanza en voz baja. Estamos planeando justicia. La tía Ágata la estudió por un largo momento. Bien, ese hombre ha esquivado las consecuencias demasiado tiempo, pero sed cuidadosos. Los hombres como Vasconcelos no caen sin luchar. Por eso necesitamos asegurarnos de que cuando caiga no pueda levantarse, dijo Diego. Después del desayuno, se reunieron en la biblioteca con Catalina para finalizar los detalles. Habían hecho copias discretas de las cartas más incriminatorias de Carlos, cada una mostrando claramente cómo Vasconcelos había manipulado y chantajeado al difunto duque. Las distribuiremos mañana por la noche, explicó Diego, a personas específicas: el conde de Sevilla, el marqués de Cádiz, la duquesa de Osuna, gente con influencia y sin lealtad particular a Vasconcelos. ¿Y si él se entera antes?, preguntó Esperanza. Se enterará eventualmente, pero para entonces el daño estará hecho. Diego tomó su mano sobre la mesa. La reputación es todo en nuestra sociedad. Una vez que estos secretos salgan a la luz, ninguna familia decente querrá asociarse con él. Perderá acceso a los mejores negocios, a los matrimonios ventajosos, a los círculos de poder, añadió Catalina con satisfacción apenas velada. Será un paria social. Exacto, y sin conexiones, sin influencia. Diego apretó la mano de Esperanza. Ya no será una amenaza. Es brillante, admitió Esperanza. Cruel, pero brillante. Aprendí de la mejor. Diego sonrió a su madre, quien inclinó la cabeza graciosamente. El resto del día pasó en preparativos meticulosos. Diego se reunió con su abogado para asegurar que las copias fueran legalmente certificadas. Esperanza y Catalina seleccionaron cuidadosamente a quién enviar cada paquete de documentos, basándose en rivalidades antiguas, alianzas actuales y propensión al chisme. Para cuando cayó la noche, todo estaba listo. Esperanza se encontró nuevamente en la alcoba de Diego, pero esta vez la atmósfera era diferente. Ya no había pretensión de dormir en lados separados de la cama. Ya no había incertidumbre sobre lo que vendría. Diego entró del vestidor vistiendo solo pantalones de dormir, el torso gloriosamente desnudo. Esperanza, sentada en la cama con su camisón de encaje fino, uno que Catalina le había sugerido usar, lo observó acercarse con la gracia de predador. ¿Nerviosa?, preguntó él, sentándose en el borde de la cama. Aterrorizada, admitió ella, pero en el buen sentido. Diego sonrió, sus dedos trazando la línea de su mandíbula. No tenemos que hacer nada que no quieras. Lo sé, pero quiero, te quiero. Tomó su mano llevándola a su corazón. Aquí, completamente. Esperanza. Su voz se quebró ligeramente. ¿Sabes lo que significa para mí escucharte decir eso? Muéstrame, susurró ella. Muéstrame lo que he estado esperando todos estos años. Diego no necesitó más invitación. La besó con reverencia mezclada con pasión, como si ella fuera algo precioso y salvaje al mismo tiempo. Sus manos se deslizaron por su cuerpo con familiaridad ganada esa mañana, pero esta vez había una urgencia diferente, un propósito. Dime si es demasiado, murmuró contra su piel mientras el camisón caía al suelo. Dime si necesitas que pare. No pares, jadeó ella, sus manos explorando la extensión de su espalda. Por favor, Diego, no pares. Y él no paró. Con cada beso, cada caricia, cada susurro de adoración,
Diego le mostró exactamente lo que significaba ser amada por completo. No con la torpeza egoísta que había conocido con Carlos, sino con atención dedicada a cada suspiro, cada estremecimiento, cada señal de su placer. Cuando finalmente se unieron, Esperanza entendió por primera vez lo que todos los poetas habían intentado describir. No era solo la sensación física, aunque esa era gloriosa, sino la conexión, la intimidad absoluta de dos almas encontrándose en la oscuridad. «Te amo», susurró Diego cuando ambos encontraron su liberación, moviéndose juntos en armonía perfecta. «Dios, cómo te amo». «Y yo a ti», respondió ella, lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. «Siempre te he amado». Después, envueltos en los brazos del otro, con la luz de las velas proyectando sombras danzantes en las paredes, Esperanza se dio cuenta de algo fundamental. Lo que había comenzado como matrimonio accidental se había transformado en algo real, algo que valdría la pena luchar por proteger. «¿En qué piensas?», murmuró Diego, sus dedos trazando patrones perezosos en su espalda. «¿En que mañana cambiará todo? ¿Tienes miedo?». «Sí, pero menos cuando estoy contigo». Diego la abrazó más fuerte. «Pase lo que pase mañana, lo enfrentaremos juntos». «Juntos», acordó ella sellando la promesa con un beso. La velada musical del Marqués de Alcalá era el evento social de la temporada. El salón principal de su palacio estaba transformado en un templo de elegancia. Flores blancas en cada superficie, velas en araña de cristal veneciano y una pequeña orquesta posicionada estratégicamente para proporcionar música de fondo sofisticada. Esperanza descendió del carruaje con la mano en el brazo de Diego, intensamente consciente del peso de los sobres sellados que varios sirvientes de confianza ya estaban distribuyendo discretamente entre los invitados seleccionados. «¿Lista?», murmuró Diego. «Tan lista como podré estar para destruir socialmente a un hombre. Técnicamente, él se destruyó a sí mismo. Nosotros solo estamos acelerando el proceso». Entraron al salón como la pareja dorada que aparentaban ser, el duque apuesto y su hermosa esposa, claramente enamorados si uno juzgaba por las miradas que intercambiaban y la forma como él la tocaba constantemente. Un roce en la espalda, dedos entrelazados, una mano posesiva en su cintura. «Actuáis muy bien», comentó la duquesa de Osuna cuando se acercaron a saludar. «Casi creería que vuestro matrimonio fue por amor y no por conveniencia escandalosa». Esperanza sonrió dulcemente. «¿Quién dice que fue por conveniencia? Querida, os casasteis borrachos después de una fiesta. Los mejores matrimonios comienzan con decisiones impulsivas», intervino Diego. «¿No estáis de acuerdo, duquesa?». Antes de que pudiera responder, un murmullo recorrió el salón. Esperanza se giró para ver a Vasconcelos entrando, luciendo impecable en su traje de noche. Sus ojos encontraron los de Diego a través del salón, y algo peligroso brilló en ellos. «Ya llegó», murmuró Esperanza. «Perfecto. Justo a tiempo para su humillación pública». Como si hubieran sido orquestados, y quizás lo habían sido por Catalina, quien tenía un talento inquietante para estas cosas, varios invitados comenzaron a abrir sus sobres simultáneamente. El murmullo inicial de conversación se transformó en silencio aturdido, después en susurros escandalizados. «¿Habéis visto esto? No puedo creer que... ¿Chantaje? ¿Asesinato?». El pobre duque Carlos, Vasconcelos, palideció visiblemente mientras se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Sus ojos volaron hacia Diego, quien simplemente levantó su copa en brindis burlón. «Bastardo», siseó Vasconcelos, comenzando a abrirse camino hacia ellos. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, el conde de Sevilla, uno de los hombres más respetados de Andalucía, se interpuso en su camino. «Vasconcelos, necesitamos hablar sobre estas acusaciones». «Son mentiras», espetó Vasconcelos. «Fabricaciones de un niño resentido». «¿Niño?», el conde arqueó una ceja. «El duque de Herrera es un hombre adulto con documentación que parece bastante auténtica, y personalmente siempre me pregunté sobre las circunstancias del accidente del difunto duque. Demasiado conveniente, ¿no creéis?». Otros nobles comenzaron a acercarse, formando un círculo alrededor de Vasconcelos. No era violento, nunca lo sería en un evento social de esta magnitud, pero el mensaje era claro. Estaba siendo juzgado por sus pares, y la sentencia no sería favorable. «Esto es ridículo», intentó Vasconcelos.
pero su voz había perdido convicción. No podéis condenar a un hombre basándose en cartas viejas. Podemos y lo haremos, declaró la duquesa de Osuna con frialdad que habría congelado el Guadalquivir. Si la mitad de lo que dice aquí es verdad, sois un monstruo. Y los monstruos no tienen lugar en sociedad civilizada. Respaldo a la duquesa, añadió el marqués de Cádiz. Vasconcelos, os sugiero que dejéis Sevilla, pronto, porque si os quedáis, os aseguro que ninguna puerta respetable se abrirá para vos. Vasconcelos miró alrededor del círculo, viendo solo rostros fríos y condenatorios. Finalmente, sus ojos encontraron los de Diego nuevamente. «Esto no termina aquí», amenazó. «Oh, creo que sí», respondió Diego con calma letal. «A menos que quieras que el siguiente paso sea involucrar al magistrado, porque tengo testigos dispuestos a declarar sobre tu participación en la muerte de mis padres y de mi hermano». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la orquesta había dejado de tocar. «Vos no tenéis pruebas de eso», farfulló Vasconcelos, pero ya estaba retrocediendo. «¿Quieres arriesgarte a descubrirlo?» Diego se acercó, la voz baja pero cargada de promesa letal. «Porque te prometo, si me obligas a ir por ese camino no pararé hasta verte colgando». Vasconcelos miró a su alrededor una última vez, buscando alguna señal de apoyo. No encontró ninguna. Con un gruñido de derrota, se giró y salió del salón. Su reputación destruida, su poder evaporado. Un aplauso comenzó lento al principio, después creciendo en volumen. Para sorpresa de Diego, venía de la tía Ágata. «Bien hecho, muchacho», declaró la anciana. «Tu padre estaría orgulloso». El resto de la velada pasó en un borrón de felicitaciones y preguntas. Diego y Esperanza permanecieron unidos, presentando un frente sólido, mientras navegaban las aguas sociales con gracia practicada. Pero fue solo cuando regresaron al carruaje, finalmente solos, que Esperanza permitió que la máscara cayera. «¿De verdad terminó?», preguntó en voz baja. «Socialmente sí. Vasconcelos es un paria ahora». Diego la jaló contra su costado. «Pero voy a mantener guardias de todas formas, por si acaso. ¿Y las acusaciones de asesinato? ¿Eran reales o solo amenaza?» Diego vaciló. «El padre Sebastián está dispuesto a testificar sobre lo que Carlos le confesó y he contratado investigadores para buscar más evidencia. Si encuentro suficiente, ¿lo harás arrestar?» «Sí». La respuesta fue firme, sin vacilación. «Mató a mi familia, Esperanza. Necesita pagar por eso». Esperanza asintió, comprendiendo. «Entonces continuaremos investigando. Juntos, juntos», acordó él, besando su sien. El trayecto a casa fue silencioso pero cómodo. Cuando llegaron al palacete, encontraron a Catalina esperándolos con expresión satisfecha. Por el tamaño de las sonrisas, asumo que fue un éxito. «Total y absoluto», confirmó Diego. «Vasconcelos está acabado». «Excelente». Catalina se levantó alisando sus faldas. «Entonces mi trabajo aquí está hecho. Buenas noches, hijos míos. Intentad no hacer mucho ruido». Esperanza se sonrojó furiosamente, mientras Catalina salía con risa musical. «Tu madre es imposible», murmuró. «Heredé muchos rasgos de ella». Diego sonrió jalándola hacia las escaleras. «Ahora ven, tenemos una celebración privada que atender». «¿Ah, sí? ¿Y qué tipo de celebración sería esa?» Diego se detuvo en medio de las escaleras, girándola para enfrentarlo. La luz de las velas proyectaba sombras doradas en sus rasgos, haciéndolo parecer casi irreal en su belleza masculina. El tipo que involucra muy poca ropa y mucha exploración mutua. El calor en su voz hizo que el estómago de Esperanza diera un vuelco delicioso. «Eres incorregible, y tú me adoras por ello». «Desafortunadamente», admitió ella. Después lo besó con todo el amor y deseo que había estado reprimiendo durante la larga velada. Diego correspondió con fervor, jalándola más cerca mientras sus lenguas danzaban. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. «Alcoba, ahora», ordenó él, su voz ronca con necesidad. «Muy mandón», provocó ella, pero ya estaba subiendo las escaleras, consciente de sus ojos fijos en ella. Esa noche celebraron su victoria de la única forma que importaba, perdidos el uno en el otro, explorando y adorando, demostrando con cada beso y caricia que lo que habían encontrado juntos valía cualquier batalla que hubiesen tenido que luchar. Y mucho más tarde, cuando yacían saciados en brazos del otro,
Esperanza trazó patrones perezosos en el pecho de Diego. ¿Diego? ¿Mm? ¿Qué pasará ahora? Con Vasconcelos marginado, con los secretos de Carlos expuestos, ¿qué sigue? Diego capturó su mano, besando sus dedos uno por uno. Ahora vivimos. Construimos una vida juntos, una familia. Llenamos este palacio con risas en lugar de secretos. ¿Familia? Esperanza levantó la cabeza, mirándolo con sorpresa. Si quieres. No hay prisa, pero... Sus ojos se ablandaron. Me gustaría ver a una pequeña Esperanza corriendo por estos pasillos algún día. Las lágrimas picaron en los ojos de ella. O un pequeño Diego, igual de testarudo que su padre. Dios nos ayude, rió él. Después la besó suavemente. Pero sí, eso me gustaría mucho. Se quedaron dormidos envueltos en promesas y posibilidades, el futuro extendiéndose brillante y sin sombras ante ellos. Por primera vez en años, ninguno de los dos tuvo pesadillas. 3 semanas después de la caída social de Vasconcelos, Diego despertó con la sensación persistente de que algo andaba mal. No podía identificarlo. No había amenazas nuevas. No había cartas inquietantes, ningún incidente sospechoso, pero su instinto, afinado por años de lidiar con los secretos de Carlos, insistía en que faltaba algo. Esperanza aún dormía a su lado, el cabello esparcido sobre la almohada como seda oscura, una mano descansando sobre su pecho. Habían caído en una rutina doméstica sorprendentemente rápida. Desayunos juntos, tardes resolviendo asuntos del ducado. Ella había demostrado tener un talento inesperado para las finanzas, noches que invariablemente terminaban enredados el uno en el otro. Era, Diego admitía para sí mismo, peligrosamente cercano a la felicidad perfecta, y ahí radicaba el problema. En su experiencia, la felicidad perfecta siempre precedía al desastre. «Puedo sentirte pensar desde aquí», murmuró Esperanza sin abrir los ojos. «Deja de ser tan escandalosamente tenso tan temprano por la mañana». «¿Escandalosamente tenso?». Diego sonrió a pesar de sí mismo. «Eso ni siquiera tiene sentido. Nada tiene sentido antes del desayuno». Ella finalmente abrió los ojos, estudiándolo con expresión que había aprendido a reconocer como su modo de resolver problemas. «¿Qué ocurre?». «Nada específico, solo una sensación». Esperanza se incorporó, las sábanas deslizándose de forma que habría sido muy distractora si Diego no estuviese genuinamente preocupado. «¿Qué tipo de sensación?». «Como si estuviésemos esperando que caiga el otro zapato. Vasconcelos está arruinado socialmente. Sus negocios están colapsando. Tiene problemas más grandes que nosotros ahora. Lo sé, pero es demasiado tranquilo. Los hombres como él no desaparecen silenciosamente». Como si el universo hubiese estado esperando su cue, Sebastián golpeó urgentemente la puerta. «Excelencia, hay una situación». Diego intercambió miradas con Esperanza antes de levantarse, alcanzando su bata. «Adelante». El mayordomo entró con expresión que Diego había llegado a asociar con problemas significativos. «Ha llegado un mensajero, de Madrid, del Ministerio de Justicia». El estómago de Diego se hundió. «¿Y?». Vasconcelos presentó una denuncia formal contra vos, por difamación, calumnia y... Sebastián tragó saliva. «Y conspiración para asesinar a vuestro hermano Carlos». El silencio que siguió fue absoluto. «Ese malnacido astuto», murmuró Esperanza finalmente. «Si no puede destruirnos socialmente, intentará hacerlo legalmente». «¿Conspiración para asesinarlo?». Diego soltó una risa incrédula. «Carlos murió en un accidente. Con su calesa. Hay testigos. Testigos que Vasconcelos probablemente ha comprado», señaló Esperanza. «Diego, necesitamos pensar estratégicamente. Si esto va a juicio, toda la suciedad de Carlos saldrá a la luz. Sus deudas, sus adicciones, su papel en la muerte de nuestros padres». Diego se pasó las manos por el cabello. «Exactamente lo que Vasconcelos quiere. Destruir la reputación de la familia Herrera completamente. No si hablamos primero». Esperanza se levantó, alcanzando su propia bata con movimientos decididos. «Si vamos al ministerio, si presentamos toda la evidencia que tenemos sobre Vasconcelos antes de que él pueda controlar la narrativa, podríamos convertir esto en contra suya», completó Diego comprendiendo. «Hacer que su acusación parezca exactamente lo que es. Venganza desesperada de un hombre culpable». «Exactamente». Esperanza se acercó,
tomando su rostro entre sus manos. Pero necesitamos movernos rápido y necesitamos estar preparados para que todo salga a la luz. No más secretos, Diego. Ni siquiera los feos. Diego cubrió sus manos con las suyas. ¿Estás segura? Una vez que esto sea público, no hay marcha atrás. Toda Sevilla sabrá sobre Carlos, sobre el papel que jugó en la muerte de mis padres. Que lo sepan, dijo ella con firmeza. La verdad es mejor que vivir en sombras, siempre. El viaje a Madrid tomó 3 días de carruaje infernal. Diego había insistido en que Esperanza se quedara, pero ella se había negado con tal vehemencia que rendirse fue más fácil que discutir. Ahora, mientras entraban al Ministerio de Justicia, un edificio imponente de piedra que olía a poder antiguo y burocracia, se alegraba de tenerla a su lado. El ministro de Justicia, don Alfonso de Torres, los recibió con la cortesía fría reservada para aristocracia potencialmente criminal. Era un hombre de 60 años, todo ángulos afilados y ojos que no perdonaban nada. Duque, duquesa, aprecio que hayáis venido voluntariamente. No tenemos nada que ocultar, dijo Diego, colocando un fajo grueso de documentos sobre el escritorio. Y tenemos mucho que revelar sobre el verdadero criminal en esta situación. Las siguientes 2 horas fueron una disección metódica de cada carta, cada registro, cada pieza de evidencia que habían acumulado sobre Vasconcelos. Diego habló sobre el chantaje de Carlos, su adicción manipulada, el papel que Vasconcelos jugó en convertir a un hombre débil en instrumento de asesinato. Esperanza añadió detalles que solo una esposa conocería: el terror de Carlos en sus últimos días, las pesadillas, los murmullos sobre deudas que no podía pagar. Su testimonio pintó un cuadro de un hombre atormentado, no un conspirador malicioso. Don Alfonso escuchó todo con expresión inescrutable. Cuando finalmente habló, su voz era cuidadosamente neutral. Esto es considerable y muy diferente de lo que Vasconcelos alega. Porque Vasconcelos está mintiendo, dijo Diego directamente, y lo hace porque lo expusimos. Esto es venganza, no justicia. Quizás. Don Alfonso se reclinó en su silla. Pero la ley requiere investigación completa. Habrá preguntas, interrogatorios, testimonios públicos. Que así sea, interrumpió Esperanza. No tenemos miedo de la verdad. El ministro la estudió con nuevo respeto. Sois valiente, duquesa. O tonta. El tiempo dirá cuál. Soy una mujer que se casó con el hermano equivocado primero y finalmente tuvo la oportunidad de corregir ese error, dijo ella con calma. No voy a permitir que un hombre como Vasconcelos destruya esa segunda oportunidad. Algo se ablandó en el rostro de don Alfonso. Muy bien, iniciaré investigación sobre ambas denuncias, la vuestra contra Vasconcelos y la suya contra vosotros. Pero os advierto, esto podría tardar meses en resolverse. Tenemos tiempo, dijo Diego tomando la mano de Esperanza, y tenemos la verdad de nuestro lado. Esa noche, agotados por el viaje y la tensión del día, colapsaron en la posada donde se alojaban. Era un establecimiento respetable, pero no ostentoso, sin las comodidades del palacete. No es exactamente romántico, observó Diego, mirando la habitación modesta. Para nuestra primera noche, lejos de casa. ¿Romántico? Esperanza soltó una risa exhausta. Acabamos de pasar el día discutiendo asesinato, chantaje y conspiración con el Ministerio de Justicia. El romance está bastante lejos en mi lista de prioridades ahora mismo. ¿Ah, sí? Diego la acorraló contra la puerta cerrada, las manos en su cintura. ¿Dónde exactamente está en tu lista? Bueno, los ojos de ella se oscurecieron. Supongo que podría reorganizar las prioridades. La besó entonces lento y profundo, vertiendo en ese beso toda la tensión y el miedo del día. Esperanza respondió con igual fervor, sus manos deslizándose bajo su chaqueta, empujándola de sus hombros. «Cama», jadeó ella cuando él trasladó sus atenciones a su cuello. «Por el amor de Dios, Diego, hay una cama perfectamente funcional a 2 metros de distancia». «Demasiado lejos», gruñó él, pero la levantó de todas formas, llevándola hasta el colchón. Lo que siguió fue menos pulido que sus encuentros anteriores. Demasiado rápido, demasiado desesperado, impulsado por la necesidad de afirmar que estaban vivos, juntos, luchando por algo que importaba. Pero fue real, honesto, y cuando ambos encontraron su liberación, susurrando nombres y promesas, fue perfecto en su imperfección.
Después, envueltos en brazos del otro, Esperanza trazó el contorno de la mandíbula de Diego. ¿Asustado?, preguntó en voz baja. Aterrorizado, admitió él. No de la investigación o de Vasconcelos, sino de perderte. Si esto sale mal, si de alguna manera logra, no lo hará. Ella lo silenció con un beso. Porque no estamos solos en esto. Tenemos evidencia, testigos. Y la verdad, eso tiene que contar para algo. ¿Y si no cuenta lo suficiente? Esperanza lo miró directamente a los ojos. Entonces, huimos a Portugal y vivimos como comerciantes de vino bajo nombres falsos. He escuchado que Oporto es encantador. Diego la miró atónito por un momento, después soltó una carcajada genuina. ¿Hablas en serio? Completamente. Ella sonrió. Diego, me casé contigo borracha después de una fiesta. Claramente, las decisiones impulsivas son mi especialidad. Si necesitamos huir del país para estar juntos, que así sea. Te amo, dijo él con tal intensidad que ella sintió el peso de las palabras. No lo suficiente, no lo bastante, pero te amo con cada parte de mí que existe. Yo también te amo. Esperanza lo besó suavemente. Ahora duerme. Mañana empezamos a pelear de verdad. Se quedaron dormidos así, entrelazados en una cama modesta, en una posada anónima, pero más juntos que nunca. Y si ambos soñaron con Portugal y viñedos y vidas alternativas, bueno, nadie necesitaba saberlo excepto ellos. La investigación del ministerio tomó exactamente 6 semanas. 6 semanas de testimonios, interrogatorios y revisión meticulosa de cada documento que Diego y Esperanza habían presentado. 6 semanas durante las cuales regresaron a Sevilla, pero vivieron en una especie de limbo, esperando veredicto que podría cambiar todo. Catalina había sido un pilar inesperado, utilizando sus conexiones sociales para asegurar que la narrativa pública favoreciera a Diego. La tía Ágata, sorprendentemente, también había ayudado, usando su reputación de moral incorruptible para validar la historia de Diego ante cualquiera que escuchara. Pero fue una tarde de abril, con el jazmín floreciendo en el jardín y el aire cargado de promesa primaveral, cuando finalmente llegó el mensaje. Diego lo leyó una vez, 2 veces. Después lo pasó a Esperanza con manos que temblaban ligeramente. ¿Y bien?, preguntó ella, aunque su rostro ya mostraba que había adivinado. Todas las acusaciones contra nosotros han sido desestimadas. Su voz sonaba distante incluso a sus propios oídos. Y Vasconcelos está siendo formalmente acusado de conspiración para cometer asesinato, chantaje y fraude comercial. El silencio se extendió por un latido. 2. Después Esperanza soltó un grito y se lanzó a sus brazos con tal fuerza que casi lo tira al suelo. «Ganamos. Diego, ganamos». Él la giró riendo con alivio tan intenso que era casi dolor. «Ganamos. Maldita sea. Realmente ganamos». La besó entonces, largo y profundo, vertiendo en ese beso todo el miedo y la tensión de las últimas semanas. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Carlos puede descansar ahora», dijo Esperanza suavemente. «Tus padres tienen justicia, y nosotros tenemos futuro. Un futuro que empecé borracho y accidental», observó Diego con sonrisa torcida. «No exactamente el comienzo romántico que mereces. ¿Bromeas? Es la mejor historia que podríamos contarles a nuestros nietos». Esperanza lo miró con expresión traviesa. «Abuelo estaba tan borracho que se casó con la mujer equivocada». «Espera, no la correcta. Es complicado». Diego rió, el sonido genuino y libre por primera vez en semanas. «Eres terrible, y tú me adoras por ello». Desafortunadamente, la besó nuevamente, más suave esta vez. «Esperanza, sé que técnicamente ya estamos casados, pero ¿te casarías conmigo otra vez? Sobrio esta vez, con ceremonia apropiada y testigos que realmente recuerden el evento». Ella lo estudió con ojos brillantes. «¿Me estás pidiendo que me case contigo por tercera vez? Si es necesario. Pediré cuantas veces haga falta hasta que te quede claro que esto es para siempre». Idiota romántico. Pero estaba sonriendo. «Sí, 1000 veces sí». La segunda boda, o tercera, dependiendo de cómo se contara, fue un asunto íntimo en la capilla privada del palacete. Solo familia cercana, Catalina, la tía Ágata y un puñado de amigos verdaderos
que habían permanecido leales durante la investigación. Esperanza llevaba un vestido sencillo en marfil, sin la elaboración ostentosa que había caracterizado su primera boda con Carlos. Su cabello estaba semirrecogido, algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. El único adorno era el collar de zafiros de la familia Herrera. Diego, esperándola en el altar, sintió que el aliento abandonaba sus pulmones cuando ella apareció. No por la belleza del vestido o el peinado, sino por la forma como ella lo miraba. Con amor, sí, pero también con complicidad, como socia, amante, amiga, como todo lo que alguna vez había necesitado. Los votos fueron tradicionales, pero cuando Diego deslizó el anillo en su dedo, el mismo anillo que había usado borracho 6 meses atrás, las palabras sonaron completamente diferentes. Con este anillo te desposo. Su voz era firme, clara, y esta vez recuerdo cada palabra. Esperanza rió a través de sus lágrimas. Será mejor, porque no planeo dejarte olvidar nunca. El beso que compartieron después fue casto para los estándares públicos, pero cargado con promesa de lo que vendría después. Catalina sollozó apropiadamente. Incluso la tía Ágata parecía tener algo en el ojo. La celebración fue modesta. Cena familiar, música suave, mucho vino, aunque Diego y Esperanza se limitaron estratégicamente a una copa cada uno. No queremos más matrimonios accidentales, bromeó Esperanza cuando él le ofreció rellenar su copa. Una vez fue suficiente desastre, acordó Diego. Aunque debo admitir, ese desastre resultó ser la mejor cosa que me ha pasado. ¿Solo la mejor? Ella arqueó una ceja. Qué decepcionante. Aquí pensaba que era extraordinaria, excepcional, sin precedentes. Diego la silenció con un beso que fue definitivamente inapropiado para compañía presente. Catalina tosió significativamente. Hijos míos, quizás queráis retiraros a continuar las celebraciones en privado. Sutileza nunca fue tu fuerte, madre, murmuró Diego, pero ya estaba levantándose, jalando a Esperanza con él. Subieron las escaleras riendo como adolescentes, prácticamente corriendo hacia su alcoba compartida. Diego la levantó en brazos en el umbral. ¿De verdad? Esperanza rió. ¿No es un poco tarde para tradiciones de recién casados? Nunca es tarde para hacer las cosas correctamente. La llevó adentro cerrando la puerta con el pie. Además, la primera vez que crucé este umbral contigo, ambos estábamos borrachos y medio desnudos. Esto es una mejora significativa. Solo medio desnudos, reflexionó ella. ¡Qué desperdicio! Permíteme corregir eso. La dejó de pie, sus dedos encontrando los botones del vestido con eficiencia practicada. ¿Lenta o rápidamente, señora esposa? Despacio, susurró ella. Tenemos toda la noche, toda la vida, en realidad. Y Diego tomó su tiempo, desvistiéndola con reverencia mezclada con deseo, besando cada centímetro de piel que exponía. Cuando finalmente la llevó a la cama, cuando sus cuerpos se unieron en danza familiar pero siempre nueva, fue diferente a todas las veces anteriores, porque ahora no había secretos entre ellos. No había sombras de hermanos muertos o enemigos acechando, solo ellos dos, empezando verdaderamente su matrimonio con verdad y amor como fundación. «Te amo», murmuró Diego cuando ambos encontraron su liberación, moviéndose juntos en perfecta sincronía, «por todos los días que nos quedan». «Y yo a ti», respondió ella, besándolo profundamente, «por cada maldito uno de ellos». Pues 6 meses después, en una tarde otoñal con las hojas doradas cayendo en el jardín, Esperanza encontró a Diego en la biblioteca revisando cuentas. «Necesito decirte algo», anunció sin preámbulo. Diego levantó la vista, inmediatamente alerta por su tono. «¿Ocurre algo malo? Depende de tu perspectiva». Esperanza se acercó lentamente, una sonrisa jugando en sus labios. «¿Recuerdas cuando dijiste que querías llenar este palacio con pequeños Diegos y Esperanzas?» Diego se puso de pie tan rápido que derribó la silla. «¿Estás embarazada?» «Sí». Ella rió ante su expresión atónita. «El médico lo confirmó esta mañana». Por un momento, Diego solo pudo quedarse mirándola. Después soltó un grito de alegría tan poco ducal que Esperanza estalló en carcajadas. La levantó, girándola cuidadosamente antes de dejarla en el suelo y arrodillarse frente a ella, presionando la frente contra su vientre aún plano. «Un bebé», murmuró con voz llena de asombro.
Nuestro bebé. Sí, tonto. Esperanza pasó los dedos por su cabello. ¿Estás feliz? ¿Feliz? Diego levantó la vista y ella vio lágrimas brillando en sus ojos. Esperanza, estoy... No hay palabras. Entonces muéstramelo, susurró ella jalándolo de pie, y él lo hizo con besos y caricias y susurros de amor y promesas para el futuro que estaban construyendo. Un futuro que había comenzado con error borracho y había florecido en algo real, algo sólido, algo que valdría la pena proteger. Mucho más tarde, cuando yacían enredados en la cama, Diego trazó patrones perezosos en su vientre. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, murmuró. ¿Qué? Que el peor error de mi vida, la besó suavemente, resultó ser el mejor acierto. Esperanza sonrió en la oscuridad. No fue un error, fue destino disfrazado de desastre. Entonces viva el desastre, dijo Diego, y la besó nuevamente. Y mientras las estrellas brillaban sobre Sevilla y el futuro se extendía ante ellos, lleno de promesas y posibilidades, dos almas que habían encontrado el camino hacia el otro, a través de secretos y escándalos, finalmente descansaron en paz. Porque algunas historias de amor necesitan comenzar en caos para terminar en algo extraordinario, y la de ellos, forjada en Jerez y errores y redención, era exactamente eso, extraordinaria.